Luego de 24 horas del colapso del puente que une los cantones Novol con Daule, los rescatistas no encuentran los cuerpos de las 4 personas desaparecidas. 3.500 familias están afectadas directamente por el derrame de petróleo, según censo realizado por Petroecuador. Televistazo visitó las zonas El Roto y La Propicia 2. La ministra de Energía, Inés Manzano, asegura, basándose, dijo, en un informe de inteligencia, que la rotura del SOTE fue provocada por un sabotaje, pero no dio detalles. La polémica por la propuesta correísta de los ecuadólares pasó al ámbito judicial, porque la asambleísta del oficialismo, Natalie Morillo, denunció a Paola Cabezas por pánico financiero. Leonardo Cortázar fue detenido en Panamá. Él tenía orden de captura del Interpol y pedido de extradición de la Corte de Justicia, al ser procesado por delincuencia organizada en el caso Encuentro. Televistazo inicia una serie para presentar lo que han dicho los candidatos Noboa y González en relación sobre los 5 temas del debate de la segunda vuelta presidencial. Israel lanzó órdenes de evacuación en el sur de la Franja de Gaza ante una nueva ofensiva contra el grupo Hamas. Hay cerca de 1.000 muertos desde que se rompió la tregua. En la segunda parte de la serie sobre cómo es la vida en el espacio, Televistazo les contará la rutina que realizaban los astronautas para mantenerse saludables. La selección ecuatoriana de fútbol está lista para enfrentar a Venezuela. Gonzalo Plata y Ener Valencia liderarán el ataque. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Les seguimos tomando el pulso a la situación en Esmeraldas tras el derrame de crudo que hoy cumple una semana de haber contaminado varios ríos y áreas verdes de esa provincia. Mientras el panorama ambiental continúa complejo, las autoridades tienen nueva información de lo ocurrido. Comenzamos. Esmeraldas, desgracia por el crudo. Según el gobierno nacional, un sabotaje fue la causa del derrame de petróleo en Quinindé, Esmeraldas, que se produjo ya hace una semana, el jueves de la semana anterior. El gobierno investiga el hecho que ya fue denunciado en la fiscalía. Francisco Garcés tiene la información. El gobierno asegura que la rotura del oleoducto en Quinindé fue causada por un sabotaje. La ministra de Energía, Inés Manzano, dijo que esa información se desprende de un informe preparado por el Centro de Inteligencia Estratégica que conoció este miércoles. En inicio, el gobierno había dicho que la rotura del SOTE se produjo por un deslizamiento de tierra. Una semana después cambió de discurso. En una entrevista en Teleamazonas, la ministra explicó que tendría motivaciones políticas y que, según la información de inteligencia, es parte de un plan que incluye atentados en Papayacta para afectar el suministro de agua potable para Quito y en el área petrolera Auca para contaminar los ríos Rumillacu, Tiputini y Napo. No dio más detalles del informe, pero aseguró que en el caso del derrame en Quinindé, sus efectos fueron más graves por la participación de un funcionario de carrera de Petroecuador que abrió un dique construido el sábado en el río Cube para contener el petróleo derramado. No lo identificó, no dijo si está detenido, pero aseguró que su acción provocó gran parte de la contaminación aguas abajo entre la noche del sábado y el domingo. El informe de inteligencia no es público. Inés Manzano comunicó que después de conocerlo, el gobierno convocó este jueves a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a una reunión para coordinar operativos y reforzar la seguridad en las áreas apuntadas como objetivos de posibles atentados. El Roto es un recinto esmeraldeño que soporta un intenso olor a petróleo porque el estero del Achiote que atraviesa esa población está contaminado. 18 familias de esa zona han tenido que desplazarse a un albergue debido a los riesgos de salud que genera la presencia del hidrocarburo en el agua. Hernán Higuera conversó con sus habitantes. En este recinto viven unas 100 personas. Le llaman El Roto. Era para ellos un lugar ideal de vida porque el río era su ruta de conexión con otras comunidades. Les proveía además de peces para su alimentación, pero sobre todo era el sitio de recreación para los más pequeños, que han empezado a deprimirse porque su sitio preferido está contaminado. Ya estamos extrañando mucho, extrañamos mucho. Aquí toda la gente dependía del río porque bajábamos
Ahí era donde nosotros disfrutábamos y donde nos bañábamos, donde desahogábamos el calor. Están en periodo de vacaciones y hoy prohibidos de bajar al río. Porque sí, está bastante peligroso eso de irse porque le salen muchos granos. Es de las zonas donde la limpieza y remediación aún no llega. El derrame de petróleo los tiene tristes. Particularmente el Roto es el sitio donde el olor de petróleo es aún más intenso. Quizá porque la cantidad de barriles depositados en las orillas están en toda la curvatura del cauce que rodea el poblado. Ya los han matado los pescados, todo, y ahora, ¿cómo hacemos? Esta es una zona de agricultores de cacao y aducen que tras el derrame, algunas plantas se les están quemando. Ya, pues, pierdo de vender 5.000 plantas, además que vendiera a $1.50 son $7.500. Hay otros cultivos de ciclo corto que se han interrumpido por la falta de agua de riego que venía del río. El riesgo de contraer enfermedades y el peligro de deslaves ha obligado que al menos 18 familias salgan a un albergue instalado en la escuela del recinto. Han recibido camas, colchones y agua. Algunos alimentos, pero temen que esa ayuda termine. Y es que el derrame de crudo en el río Esmeraldas ha convertido el agua en un verdadero peligro y la vida en una lucha diaria para los 16 barrios asentados en las riberas del cantón Esmeraldas. Justamente enfermedades, falta de agua y la imposibilidad de trabajar agravan la crisis de 5.000 familias que hoy enfrentan las secuelas de esta emergencia ambiental. Elena Velasco con una crónica de la situación. Las comunidades asentadas en las riberas del río Esmeraldas, en el cantón del mismo nombre, viven las consecuencias del derrame. No pueden beber el agua, no pueden trabajar en el río y no logran siquiera respirar sin sentir el ardor en la garganta. En el sector Propicia 2, al sur de la ciudad, el petróleo que baja por el río a escasos 20 metros de las viviendas ha provocado reacciones en decenas de personas expuestas al ambiente contaminado. Me ha dado todo. Me duele la garganta. Litsi, de 8 años, sufre hinchazón en los ojos y vómito. Alejandro, de apenas 1 año, tiene la piel cubierta de granos. Según su madre, ambos entraron al río el viernes pasado. Según el Ministerio de Salud, en el cantón Esmeraldas se han realizado 6 brigadas médicas, pero los moradores aseguran que ninguna ha llegado a esta zona. Tiene así, le coge picazón en el cuerpo, no aguanto, no tiene que estarle comprando medicinas porque aquí en el subcentro no le dan nada, lo único que le dan es paracetamol, él le da fiebre, no puede dormir en las noches. Unas 30 personas que dependen de la extracción de arena y piedra del río para la construcción no han podido trabajar. Porque nosotros somos areneros y si hay petróleo no podemos sacar arena. A 5 minutos de allí, en la isla Roberto Luis Cervantes, la situación es aún más crítica. El acceso es solo posible a pie o en moto mediante 2 puentes colgantes, lo que impide la llegada de tanqueros. Los 240 habitantes han sobrevivido recolectando agua de lluvia. Según la empresa mancomunada de agua potable, aún se planifica el traslado de agua en bidones a la zona. Anoche no le miento, tuve hasta las 3 de la mañana. Lavé mi ropita y llené agua allá adentro y ahorita seguí llevándole a mi hija una ropita. Son 16 los barrios a lo largo del río Esmeraldas donde el crudo se filtra en cada respiro y marca la vida de 5.000 familias que intentan subsistir. Puente y casa. Emergencia en Guayas. Pese a los intentos de decenas de rescatistas, todavía no se ha podido encontrar a las 4 personas desaparecidas tras el colapso del puente Gonzalo y Casa Cornejo en Guayas. La corriente y también la turbiedad del agua complica las acciones. Los familiares están desesperados y aún no se establece la causa definitiva de ese colapso, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Apenas a la 1:10 de la tarde de este jueves, es decir, 17 horas después del colapso, se sumergió el primer buzo para intentar encontrar algún cuerpo. Las condiciones complicaron el trabajo. Desde las 6 de la mañana se reactivaron las labores. Llegaron lanchas, bomberos de Daule y Guayaquil, personal de gestión de riesgos, Ministerio de Transporte, Policía, Prefectura y Municipio. Se armaron campamentos, volaron helicópteros y drones. Un gran contingente que encontró en la fuerza de la naturaleza su mayor obstáculo. La corriente del río Daule, la marea alta y el agua turbia impedían la búsqueda y rescate.
Luego de análisis topográficos se dio luz verde para ingresar al río. El plan fue que desde las lanchas se lancen cables con ganchos para anclarse los vehículos atrapados y que sirvan de guía para que los buzos se sumerjan a buscar. Pero las 8 embarcaciones no podían mantenerse estables. La corriente las arrastraba. Las horas pasaban sin resultados y los familiares de los desaparecidos desesperaban sin información. No dejan acercar allá para ver, o sea, en el momento que lo saquen, para ver si reconocer el cuerpo, nada. Luego se instaló un cable a cada extremo del puente para sostener las lanchas e inició el descenso. Era evidente la dificultad que tenían los hombres para sumergirse. Descender y ver si hay algún cuerpo ahí abajo para poderlo sacar, y ya el resto que se haga un movimiento de grúas y maquinaria para poder sacar los vehículos. Sin embargo, esta labor no duró ni una hora. Fue imposible ejecutarla debido a que los buzos no pudieron permanecer ni 2 minutos bajo el agua debido a la fuerte corriente. Son 5 vehículos sumergidos bajo el agua, 2 tráilers, 2 motos y una camioneta. 5 personas fueron rescatadas el miércoles y 4 de ellas ya obtuvieron el alta médica. A diferencia de las autoridades, los rescatistas no hablan de muertos, sino de desaparecidos, ya que aún no encuentran ningún cuerpo. Pero sí aclararon que no son 3, sino 4. Todos hombres de 65, 29 y 2 de 18 años. Aún no se definen las causas del colapso. La hipótesis que maneja la prefectura del Guayas es que hubo sobrecarga, ya que el peso era para vehículos de hasta 48 toneladas y cuando se desplomó, con los carros que circulaban se superó por mucho esa cifra. Pero eso se debe investigar. Y tras el colapso de este puente hay 2 vías alternas que pueden tomar los conductores que desean ir hasta los otros cantones del Guayas o también a la provincia de Manabí. Merlín Ochoa hizo un recorrido y preparó el siguiente informe. Por el puente colgante Gonzalo y Casa Cornejo que colapsó sobre el río Magro, al día pasaban 1.500 vehículos que venían desde la provincia de Los Ríos o desde los cantones Palestina y Santa Lucía del Guayas. Más en esta época donde los agricultores cosechan arroz y maíz. Pero a 5 minutos del lugar hay una vía alterna, que es un bypass de casi 9 kilómetros. Cuenta con 4 carriles y un puente sobre el río Daule. Comienza en el acceso al cantón Daule y va por el lado izquierdo hasta llegar a Nobol. A las 10 de la mañana el tráfico fluía con normalidad. Por esta vía se calcula que pasarán 9.500 carros al día, sobre todo los que van hacia Guayaquil o la provincia de Manabí. Otra alternativa es la vía conocida como la Aurora T de Salitre. Es una carretera angosta de 2 carriles en donde los conductores de carros pesados solo pueden ir hasta 70 kilómetros por hora. La vía La Aurora T de Salitre tiene 33 kilómetros desde Daule hasta el distribuidor de tráfico que conecta a la izquierda con la vía San Borondón, que termina en el puente de la Unidad Nacional. Y a la derecha se empata con la vía La Aurora, por donde se llega también a Guayaquil. En algunos tramos hay trabajos de ampliación. Esta vía pasa por al menos 3 recintos. Los usuarios podrían demorar de 60 a 90 minutos, pero en horas pico el tiempo se duplica. La polémica por la propuesta correísta de los ecuadólares pasó al ámbito judicial. La asambleísta de gobierno Natalie Morillo denunció a Paola Cabezas por el presunto delito de pánico financiero estipulado en el Código Integral Penal. Adriana Bermeo sigue el tema. La dolarización a la ecuatoriana con la creación de ecuadólares pasó de agitar las redes sociales y generar debate público a una denuncia en la Fiscalía. La mañana de este jueves, la asambleísta del partido de gobierno, Natalie Morillo, denunció a Paola Cabezas, legisladora de la Revolución Ciudadana, por el delito de pánico económico. Por su insistencia en la dolarización a la ecuatoriana, como son los ecuadólares. Para el presidente Daniel Noboa y la bancada ADN, es inaceptable que los asambleístas, por el tema de la inmunidad,
utilicen declaraciones que generan pánico en la sociedad, declaraciones irresponsables sin medir las consecuencias. Natalie Morillo se refiere a lo dicho por Paola Cabezas en el programa Políticamente Correcto de Coavisa, que se transmitió el pasado domingo, que se necesita una dolarización a la ecuatoriana. Esto, según Morillo, ha provocado incertidumbre en la ciudadanía y ha debilitado la confianza en el sistema económico nacional. Mientras que el presidente Daniel Noboa siga a cargo de la presidencia de la República del Ecuador, la única moneda oficial será el dólar, no el ecuadólar como lo quieren proponer los de la Revolución Ciudadana. Leonidas Issa también entró en el debate. En este momento necesitamos la vigencia del dólar. El dólar es una moneda que está reconocida en el Ecuador y en consecuencia si hay algún cambio, alguna decisión, pues tendrá que ser una decisión pero tomada con todos los ecuatorianos. En este momento no se puede politizar un tema tan delicado. Lo dijo al final de su comparecencia en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. En las redes, el debate sobre los efectos que puede traer el ecuadólar sigue. Debate presidencial 2025, segunda vuelta. Uno de los ejes temáticos del debate presidencial previsto para este domingo es el de la gobernabilidad, un tema muy amplio porque cabe cada aspecto del manejo de gobierno. Aún así, es posible vislumbrar las muestras que ambos candidatos han dado acerca de cómo sería su accionar en caso de llegar a la presidencia de la República. Hay puntos de coincidencia, aunque sea solo en las palabras. Los dos aseguran que van a gobernar sin rencillas ni odios y con los brazos abiertos para todas las tendencias. Lo dice el candidato, que también es presidente. Abiertos a conversar con todos los bloques. Y lo dice la candidata, que quiere ser presidenta. Me sentaré con todos los que tengan que sentarme y mantendré los diálogos que tenga que mantener. Hablar de gobernabilidad es referirse, entre otras cosas, al tono que define el estilo de gestión de cada uno. Y me dicen, sálvenos. A cómo harían cambios profundos en la concepción del Estado, por ejemplo. Que uno trabaja desinteresadamente por todos los ecuatorianos. Noboa anunció que llamará a una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. No tiene que ser una constituyente tampoco que tome años, ni que se pasen ahí miles de años, sino una constituyente para hacer las reformas necesarias. Noboa ya ha dicho que con esa asamblea constituyente se conseguiría, entre otras cosas, eliminar algunas instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y reformar otras. Nosotros vamos a reformar el CERCOP para que haya mayor agilidad. Y lo de la constituyente también es una posibilidad barajada por Luisa González, aunque el peso que le da a ella es distinto. Ella considera la idea, pero no la maneja como una certeza. Está dentro de las posibilidades nuestras el hacer una asamblea constituyente, lo he dicho y lo sostengo. Aunque no de la misma forma, para la Revolución Ciudadana el Consejo de Participación es clave. No en vano fue creado en el gobierno de Rafael Correa. Su reforma del Estado toca otras áreas. Vamos a volver a crear la CENAGUA, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un ministerio coordinador. Los ministerios coordinadores que hagan que todos se alineen a una política de Estado. En torno a sus relaciones con la Asamblea, los dos conocen de cerca el tema, porque los dos fueron asambleístas. Dicen estar conscientes de la necesidad de mantener buenas relaciones y conversar con todas las bancadas. Tener acuerdos base, acuerdos mínimos. En aras de la gobernabilidad, eso dicen. Aunque la teoría y la práctica no siempre van a la par. Y mañana abordaremos los temas relacionados a la educación, que es otro eje que se va a tratar entre ambos candidatos este domingo en el debate presidencial. Israel lanza órdenes de evacuación en el sur de la Franja de Gaza como advertencia ante una nueva e inminente ofensiva contra el grupo Hamas. Fuentes palestinas señalan que 90 personas han muerto hoy en otros bombardeos y que las víctimas desde que se rompió la tregua el martes son cerca de 1000. La ciudad de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, es una de las más castigadas por las operaciones militares de Israel que se reiniciaron esta semana y ahora han lanzado una nueva advertencia, esta vez sobre la vecina localidad de Beni Suheila. El portavoz del ejército israelí dio la orden de evacuar la zona, anticipando que es el último aviso antes de atacar.
Israel presiona así al grupo Hamas para que libere a los rehenes que siguen vivos desde la incursión terrorista de octubre de 2023 y devuelva a los cuerpos de los que han muerto, en total unas 59 personas. La tregua más reciente duró desde el 19 de enero hasta el lunes. Al día siguiente, Israel retomó su ofensiva, que ha incluido una nueva incursión terrestre y avance de tropas en el norte. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, asegura que desde ese día han muerto 1.000 personas, aunque otras fuentes reconocen 400 muertos el martes, 60 el miércoles y 90 en los ataques de esta mañana. Israel, por su parte, denuncia que los grupos extremistas palestinos también han retomado los ataques lanzando cohetes a su territorio. Aseguran que las fuerzas de Hamas se han reagrupado en los últimos días. En medio de la destrucción de más edificios en Gaza, brigadas de auxilio realizan tareas de búsqueda y rescate de sobrevivientes. Esta mañana lograron extraer a una bebé que estaba bajo escombros y los heridos llegan por docenas a los hospitales. Israel y Hamas debieron cerrar hace semanas la negociación de una segunda etapa del alto al fuego que ponga fin a los combates. Y Rusia ataca nuevamente suelo ucraniano. Una serie de bombardeos ha destruido instalaciones civiles y militares en la región de Kramatorsk, en la provincia de Donetsk, alejando las posibilidades de un verdadero alto al fuego en el corto plazo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está de visita en Noruega y desde ahí ha instado a los países europeos a desbloquear las ayudas para Ucrania y su ejército. Participará en una cumbre de países nórdicos para fortalecer la cooperación en defensa y ha dicho que seguirá buscando un cese total de la guerra. El Consejo Nacional Electoral decidió que la campaña electoral para la segunda vuelta inicie el mismo día del Joel Vanegas actualiza el panorama político de cara al balotaje. Mismo día del debate entre Luisa González y Daniel Noboa, así lo decidió el Consejo Nacional Electoral ayer. El cambio permitirá, dice esa institución, que la ciudadanía cuente con más tiempo para conocer los planes y propuestas de los candidatos. Diana Tamaín, Enrique Pita y José Cabrera tomaron la decisión. Las consejeras Elena Nájera y Estela Acero estuvieron ausentes. La actualización no alterará los otros eventos del calendario electoral, como el simulacro, el sufragio de personas privadas de libertad, el voto en casa, el silencio electoral y la segunda vuelta que será el 13 de abril. El Pleno del CNE también dispuso equiparar el mismo número de funcionarios operativos que en la primera vuelta, 679, con el fin de reforzar la capacitación a los miembros de juntas receptoras del voto, así como a coordinadores de recinto y de mesa. El Pleno aprobó el monto de 2.190.000. La Policía Internacional, Interpol, detuvo esta madrugada en Panamá a Leonardo Cortázar, prófugo del caso Encuentro. Tiene orden de prisión, notificación roja y la Corte Nacional pidió su extradición. Lo informa Jacqueline Rodas. Leonardo Cortázar, prófugo del caso Encuentro, fue detenido en Panamá por la Interpol. El operativo se dio esta madrugada. La policía allanó la casa en la que residía en la capital. Cortázar tiene orden de prisión desde noviembre de 2023. Difusión roja de Interpol y la Corte Nacional tramita su extradición desde mayo del año pasado. Su traslado a Ecuador depende de los jueces de Panamá y el trámite que contemple su ley. La justicia ecuatoriana lo requiere para que enfrente el juicio por delincuencia organizada como colaborador de la red delincuencial que operó en las empresas públicas durante el gobierno de Guillermo Lasso. Hace 4 meses, Danilo Carrera, cuñado del expresidente, fue condenado a 10 años de prisión como líder del grupo criminal y el exgerente de CENEL, Antonio Icaza, a 9 años y 4 meses. Cortázar es uno de los 5 prófugos. Otro es Hernán Luque, expresidente de EMCO. Él fue detenido en Argentina el 8 de febrero de 2024 y desde entonces se tramita su extradición. A inicios de marzo, la Procuraduría Argentina emitió un dictamen favorable. Resta la decisión de la Corte Suprema.
y Naim Massou, detenido en enero en Bogotá. Él además apareció en los chats del caso Metástasis. El narcotraficante asesinado Leandro Norero y Javier Jordán lo acusaban de filtrar la foto en la piscina en Miami, donde se ve a Cortázar con Jordán y el ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, ambos también prófugos. El proceso de extradición de Naim Massou sigue en curso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para desmantelar parcialmente el Departamento de Educación del gobierno. Es la agencia que dicta políticas y administra fondos destinados a la educación. Trump asegura que desde esas dependencias se adoctrina a la juventud con dinero de los contribuyentes y ahora espera dejar una serie de decisiones en manos de cada estado. Para un cierre total se necesita aprobación del Congreso y Trump no tiene votos de apoyo suficientes, por lo que seguirá manejando préstamos educativos y becas federales. Y la crisis por la escasez de huevos en Estados Unidos está impulsando un curioso negocio, el alquiler de gallinas. La empresa a cargo se llama Rent the Chicken y las tarifas van desde los $25 semanales. Merlis González con los detalles. El brote de gripe aviar en Estados Unidos ha desplomado la producción de huevos. Más de 100 millones de gallinas han sido sacrificadas, provocando desabastecimiento en los mercados y un aumento de los precios de hasta $8 por docena. Pero la crisis ha impulsado un inusual negocio, el alquiler de gallinas. La empresa encargada se llama Rent the Chicken, con sede en Pittsburgh, Pensilvania. Su emprendimiento inició en 2013, pero ahora están en pleno auge. Atienden en 25 estados y también en Canadá. La tarifa por el alquiler de las gallinas varía según la cantidad de aves. El básico, por ejemplo, tiene un costo de $25 semanales. Incluye 2 gallinas, un gallinero, el alimento y el traslado de las aves hasta el domicilio. Garantizan por lo menos una docena de huevos a la semana. Aunque el precio es más alto que comprarlos en una tienda, Rent the Chicken dice que venden una experiencia. No solo ofrecen huevos frescos a diario, sin hacer filas o preocuparse por la escasez. Dicen que dan a sus clientes la oportunidad de tener su propia mini granja de forma sencilla, garantizando que las aves de corral que tienen son ponedoras. Sus servicios de renta de gallinas se han popularizado y ahora tienen como clientes restaurantes y escuelas. Sobrevivir en una estación espacial durante 9 meses es un desafío para la mente y el cuerpo, pero 2 astronautas estadounidenses lo lograron. ¿Cómo mantenerse saludables y en contacto con sus familiares durante este tiempo? Televistazo cuenta los detalles. Transformar la orina, el sudor y el agua sucia en agua potable. Los astronautas Butch Wilmore y Sonny Williams tuvieron que tomar medidas como estas para adaptarse a la vida en la estación espacial durante 9 meses. En la nave, las reservas de agua son escasas. Para alimentarse, llevaron comida deshidratada y empaquetada en porciones que debían mezclarse con agua para volverlas comestibles. La dieta incluía 3 comidas por día, entre cereales, sopas, frutas y verduras. Conciliar el sueño en la estación es un desafío debido al ruido constante de los ventiladores indispensables para dispersar el dióxido de carbono, que es tóxico. Si se suma el olor metálico en el ambiente, se entiende que durmieran alrededor de 5 horas. La alteración del tiempo es otra de las grandes dificultades con las que tuvieron que lidiar. La nave completa una vuelta a la Tierra cada 90 minutos. Los astronautas presencian 16 amaneceres y atardeceres en solo 24 horas, trastornando su percepción del ciclo día-noche. La temperatura no es un problema, se mantiene entre 18 y 23 grados centígrados. De la privacidad también han hablado los astronautas. Es un desafío psicológico perderla en un espacio tan reducido. No han hablado mucho sobre este tema, pero se sabe que tuvieron que lidiar con tensiones diarias y personales entre ellos. Al final de las largas jornadas, los astronautas se comunicaban con sus familiares por videollamadas. Y mañana, en la tercera entrega de Cómo viven los astronautas en el espacio, Televistazo mostrará el impacto causado en su cuerpo por permanecer tanto tiempo en gravedad cero.
La obra infantil A Toda Máquina se presentará en el Teatro Casa Toledo en Quito. Además, como parte de la agenda cultural, Estefanía Arias nos cuenta que el saxofonista estadounidense Austin Shang es el artista invitado a un evento de jazz en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Veamos. Una obra donde los objetos se construyen y se desmoronan en escena. ¿Alguna vez soñaste que tus juguetes cobran vida? La melancolía del turista, de la compañía Oligori Microscopia, se presentará en el Teatro Nacional Sucre, en Quito. Las funciones serán el jueves 20 y viernes 21 a las 19 horas y sábado 22 y domingo 23 a las 4 de la tarde. Ocultos en el corazón de una olvidada estación de ferrocarriles, los excéntricos maquinistas Loco, Motora y Buggy buscan revivir la historia del tren más difícil del mundo. ¡Vamos a probarla! ¡A toda máquina! A Toda Máquina es la obra infantil que se presentará en el Teatro Casa Toledo en Quito, producida por Jessy Constante, quien actúa junto a Pancho y León Arias. Las funciones serán los domingos 23 y 30 de marzo y el 6 y 13 de abril a las 15 horas. New York Jazz Sessions llegará al Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. En esta cuarta edición, el artista invitado es el saxofonista estadounidense Austin Shang, quien se presentará por primera vez en este espacio cultural y compartirá escenario con otros destacados músicos ecuatorianos. El espectáculo será en la tercera sala el sábado 22 a las 20 horas. Puente y casa. Emergencia en Guayas. En las próximas horas, las autoridades van a trasladar grúas hasta el puente colapsado para sacar los cuerpos y carros que están en el río Daule. Merlín Ochoa informa que este daño también afectó la distribución de agua potable a 15.000 personas de 2 cantones del Guayas. A las 5:30 de la tarde del jueves concluyó la reunión de la Mesa de Búsqueda y Rescate del Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón Daule, que se dio de manera extraordinaria junto al puente colapsado Gonzalo y Casa Cornejo. La primera medida fue establecer lo que pasará con la búsqueda de desaparecidos y extracción de los vehículos que cayeron al río Daule durante el incidente. El día de mañana, a primera hora, se va a movilizar equipo pesado, grúas, que serán utilizadas una vez que en la mesa técnica se defina el ingreso de las mismas para comenzar a movilizar los vehículos que están dentro del agua. A las 5 de la madrugada del viernes empezarán a llegar las grúas. La extracción de estos vehículos es crucial para la recuperación de posibles víctimas y la evaluación de los daños estructurales para así poder planificar la reconstrucción de la vía. La caída del puente afectó las tuberías que abastecían de agua potable a 15.000 personas de 5 recintos de Daule y 15 localidades del cantón de Lomas de Sargentillo. Desde la mañana del jueves, la distribución de este servicio se da mediante tanqueros, pues la zona es de difícil acceso. Durante la noche y madrugada, en el puente se quedarán todos los equipos de rescate y más de 20 uniformados entre policías y militares. Ahora, la administración del puente Gonzalo y Casa Cornejo del cantón Daule, que colapsó ayer, está a cargo de la prefectura del Guayas. La concesión fue otorgada por esa institución a una empresa privada. La prefecta Marcela Guiñaga indicó que el último mantenimiento periódico se ejecutó en el año 2023. El puente Gonzalo y Casa Cornejo del cantón Daule, que colapsó la tarde de este miércoles, formaba parte de la red vial estatal delegada a la prefectura del Guayas. Ante esto, el ministro de Transporte Roberto Luque informó que realizarán un peritaje independiente para determinar las causas del colapso del puente. Vamos a solicitar absolutamente toda la información del plan de mantenimiento, ya lo hicimos,
de la ejecución de dicho plan de mantenimiento correctivo y preventivo. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, manifestó que la empresa Conorte S.A. tiene la concesión del puente y por tanto le corresponde su restitución y la indemnización a los afectados, por cuanto existe un seguro de daños a terceros. También señaló que el último mantenimiento periódico fue en 2023. ¿A cuánto se hace? Bueno, dependiendo de lo que necesite la infraestructura. Por lo tanto, este puente no tenía un registro de estar en estado frágil o vulnerable o que podía colapsar. No teníamos ese registro anotado en la prefectura. El puente colapsó luego de 67 años de funcionamiento, pues fue inaugurado en 1958 durante la presidencia de Camilo Ponce Enríquez. Tenía una longitud de 200 metros, contaba con pilares de 50 metros y unía a los cantones Novol y Daule. Esmeraldas, desgracia por el crudo. Pese a que la mancha de crudo es retirada de manera progresiva en el dique de contención sobre el río Biche, las huellas de contaminación persistirán por algunos meses. Hasta ayer, más de 13.000 barriles de crudo se recuperaron, pero aún se desconoce la cantidad total derramada en 3 ríos esmeraldeños. La actualización del panorama con Hernán Higuera. En el dique de contención instalado en Cube sobre el río Biche en Esmeraldas, habitantes de la zona contratados se turnan para retirar los desechos con crudo, árboles, piedra y todo lo que arrastró el derrame. A mano o con ayuda de máquinas cumplen esta segunda fase de la contingencia. En los 3 ríos afectados, el Caple, el Biche y el Esmeraldas, se emplean 2 sistemas para recuperar el crudo. Uno, conocido como skimmer, que succiona el petróleo de la superficie. Otro usa bandas oleodílicas, una especie de escoba que va recolectando el petróleo en un depósito que está sumergido en el río y bombean hacia estas piscinas de almacenamiento. El impacto ambiental se extiende por 80 kilómetros. Hasta ayer Petroecuador dijo que se recuperaron 13.830 barriles. La cifra no ha sido actualizada. Funcionarios de la Agencia de Regulación y Control tomaron muestras de agua para constatar el nivel de contaminación. El esfuerzo humano y esos equipos han permitido la limpieza del crudo derramado en la zona más crítica, Cube. También se ha facilitado por las condiciones climáticas. Si estas cambian, se ha preparado ya un nuevo plan de contingencia, colocando nuevas bandas para la contención de posible crudo que baje nuevamente a los ríos. Limpiar el desastre ambiental tardará meses, según funcionarios de las cuadrillas de limpieza. Mientras tanto, entidades gubernamentales levantan un censo de afectados por este derrame. Será la base para tratar de definir las compensaciones que van a recibir por los daños ocasionados. Francisco Garcés explica cómo se lo hará. 3.150 familias son las afectadas directamente por el derrame de petróleo producido el jueves en la noche en Quininde, según el Ministerio de Energía. Son miembros de las 22 comunidades más cercanas al sitio de la rotura del oleoducto. Este es el resultado del primer censo levantado por Petroecuador en los 5 primeros días tras el derrame y es la base para definir las compensaciones que se entregarán en adelante por los daños causados. Aún no está definido el monto de cada compensación. Eso dependerá, según el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, de la información adicional que se está recolectando para definir los daños específicos. Para eso se hace otro levantamiento de información recorriendo los 82 kilómetros de ríos afectados por el petróleo, verificando las propiedades dañadas y definiendo cuántas personas han perdido sus medios de trabajo y subsistencia. Solo cuando concluya ese levantamiento se conocerá el número definitivo de afectados directos e indirectos. Se está haciendo también el avance con las brigadas del mate también para ir a los estuarios y a los puntos en los concheros y otros más, en los cuales se está levantando información y con ellos se está contando para el tema de remediación ambiental. A la par se hacen trabajos para restablecer el abastecimiento de agua potable para más de 500.000 personas en 4 cantones.
Para ello se instaló una barcaza en el río Esmeraldas, frente a la planta potabilizadora de San Mateo, para abastecerla con agua tomada entre 10 y 16 metros de profundidad, en donde, según Petroecuador, no hay contaminación de petróleo. Este viernes terminará la instalación para empezar con el bombeo. Según el viceministro de Hidrocarburos, también se está instalando otra planta potabilizadora con capacidad de 600,000 litros diarios en Termo Esmeraldas, con el asesoramiento de técnicos de Panamá. El gobierno busca que esa planta funcione desde este fin de semana y mientras eso sucede, la termoeléctrica capta agua del río Tiaone, la purifica y la entrega al municipio para que la potabilice antes de ser distribuida en tanqueros a la población. Lluvias, los estragos aumentan. Las lluvias de las últimas horas han golpeado 2 ejes viales en el centro norte de Manabí. En la ruta Rocafuerte-Tosagua, el desbordamiento de 4 quebradas dejó tramos inundados, mientras que en la vía Portoviejo-Junín, los constantes deslizamientos de un cerro obligaron a su cierre temporal. Karen Ceballos tiene más detalles en el siguiente reporte. Al menos 8 sectores de la vía Portoviejo-Junín presentan deslizamientos que complican el paso vehicular. Tierra, lodo y restos de vegetación descendieron desde la parte alta del cerro, arrastrando postes del tendido eléctrico y dejando a los conductores maniobrando en un estrecho espacio cubierto de fango. Este jueves no todos lograban avanzar. Los vehículos livianos quedaban estancados. Bien difícil está esto. Sigue bajando el cerro. Esto es una tragedia para aquí que se pasa ahora. El punto más crítico está en el kilómetro 44, donde un tramo de casi 200 metros permanece afectado. Maquinaria trabaja en el desalojo del material desde la tarde del miércoles, cuando las lluvias se intensificaron. La vía sigue parcialmente habilitada y la ruta alterna recomendada para llegar a Junín es desde el norte, por Calceta. Otra zona afectada es la ruta Rocafuerte-Tosagua, donde medio kilómetro de carretera quedó bajo el agua tras el desbordamiento de 4 quebradas. Desde las 4 de la madrugada, los conductores grabaron cómo, por quinta ocasión este año, el alto nivel del agua impedía el paso de vehículos pequeños. El acceso solo se restableció por completo a las 8 de la mañana. 2 meses lloviendo y no hay ninguna máquina a limpiar ahí. El impacto también alcanzó a los campesinos que perdieron la jornada de producción lechera. Y en el ingreso a Danzarín, al menos 50 personas, en su mayoría jornaleros, esperaban que el agua bajara para acceder a los potreros. Nosotros empezar a las 5:30 ordeñar ganado y vea, todavía no se puede ingresar. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, más de 16,000 vehículos circulan diariamente por estos 2 ejes viales afectados en Manabí. Y las lluvias también causan estragos en La Maná, esto en la provincia de Cotopaxi. El desbordamiento del río Los Tingos arrasó un tramo de la vía, dejando incomunicadas a 1.200 personas en 6 comunidades. Sin otra opción, los habitantes tienen que cruzar a pie sobre las piedras y el agua para poder salir de ese aislamiento, como lo muestra Patricio Viera. La Maná es el cantón más afectado de la provincia de Cotopaxi por la temporada invernal. Las intensas lluvias, que en ocasiones se extienden hasta por 8 horas, han provocado el desbordamiento del río Los Tingos, arrasando parte de la carretera y dejando incomunicadas a 1.200 personas en 6 comunidades del nororiente de la localidad. En el recinto Los Tingos, donde viven 250 personas, la única forma de salir del aislamiento es cruzar sobre piedras y agua, cuando el caudal disminuye, en algunos casos con niños en brazos. Aquí tenemos adultos mayores, tenemos niños con discapacidades y tampoco podemos acceder al centro de salud. En el Triunfo, agricultores y ganaderos deben caminar hasta 1 kilómetro cargando yuca, plátano, naranjilla y leche para comercializarlos en el centro de La Maná. La creciente del río Los Tingos se llevó 6 vacas, afectando a 3 ganaderos de la zona. Así para cruzar los galones de leche, todo eso toca amarrar con cabo, peligrando que uno se los lleve el río, pues. En la zona 21 de noviembre, 50 viviendas están cerca de la orilla del río y podrían colapsar si las lluvias persisten, ya que el nivel del agua ha llegado a superar los 3 metros.
Este recinto es un sector de riesgo porque hay muchos esteros, ríos, porque este es una cabecera del río Guasagán. A 2 kilómetros de allí, otro tramo de la carretera ha colapsado por el impacto de las lluvias que han debilitado el terreno. Esto mantiene en alerta a 5 comunidades más ante el riesgo de quedar aisladas. Augusto Verduga dijo que se sintió timado cuando supo que su nombre no iría a la candidatura presidencial por la Revolución Ciudadana. Fabiola Santana en el siguiente reportaje informa que en los chats extraídos de los celulares del ex consejero de participación se referían a Luisa González, candidata presidencial correísta, como la Rana René. En los chats del caso ligados, extraídos del celular del ex consejero de participación Augusto Verduga, se confirma su interés de ser candidato a la presidencia por la Revolución Ciudadana, pero que finalmente se sintió timado al conocer que el binomio definido fue Luisa González-Diego Borja. Lo dijo en una conversación de WhatsApp con el usuario Enrique Nieto. No estoy bien, hermano. Te confieso que me siento timado. Nos han utilizado. Estoy a punto de quedarme sin derechos políticos. Creo que siempre estuve en la cabeza de este pana que nos quedamos en el CPCCS. No creo que fuimos nunca una opción real. Te entiendo. Se percibe como una pantomima. No obstante, creo que pensó en nosotros cuando se sentía más débil. Ahora se siente fuerte y cree que ganará solo, con la Rana René de candidata. Este último decía que la RC está cometiendo un gran error y que Luisa no tiene los votos, sino que gran parte se los da la RC. Verduga también era informado sobre los avances de las decisiones internas de la Revolución Ciudadana por Sonia Vera, abogada de Jorge Glass. Dice que ya la candidatura está. Es Yal González. Vera también le compartía a Verduga publicaciones en las que Luisa González era criticada y reaccionaban. Es de llorar. ¡Qué desgracia! En la aplicación WhatsApp también había un grupo llamado La Colmena donde se cuestionaba la ausencia de democracia interna en la Revolución Ciudadana. Un ataque armado se reportó a la salida del Cerro Santa Ana en plena zona turística de Guayaquil. 3 personas fueron baleadas y sus cuerpos quedaron tendidos en la calle, en la vía pública. Según la policía, el hecho ocurrió mientras 2 conductores esperaban la asistencia de un mecánico, quien también murió durante esa balacera. Los criminales llegaron en un automóvil plomo y tras el ataque huyeron. Una de las víctimas tiene 2 antecedentes penales. San Borondón lidera un plan piloto de restauración con la siembra de 6.000 manglares en el Parque Histórico, un ecosistema clave que alberga 9 de las 3 especies de mangle del país. En los últimos 40 años, Ecuador ha perdido cerca de 100.000 hectáreas de manglar, aumentando el riesgo de inundaciones y la inestabilidad del suelo. María Gabriela Carpio con más de esta iniciativa. En los últimos 40 años, Ecuador ha perdido cerca de 100.000 hectáreas de manglar, afectando la estabilidad del suelo y aumentando el riesgo de inundaciones. Por ello, en San Borondón, un plan piloto de restauración busca revertir esta realidad con la siembra de 6.000 mangles en 1 hectárea del Parque Histórico de Guayaquil, teniendo en cuenta que son barreras naturales contra las inundaciones. El Parque Histórico no fue elegido al azar. Alberga 9 de las 3 especies de manglar que existen en Ecuador. De hecho, en este mismo sitio hace 25 años se realizó la primera restauración de este tipo en el país. Los manglares tienen unas raíces que se adaptan a diferentes suelos lodosos y esto es lo que ayuda a que hagan más permeable el suelo. De esta manera evitan las inundaciones y también nos protegen del oleaje. Esta iniciativa forma parte de un reconocimiento internacional obtenido por San Borondón, tras competir con más de 200 ciudades en un programa de la ONU, siendo una de las 10 seleccionadas en el mundo, lo que les otorgó un financiamiento de $70.000. Por ahora, el objetivo es restaurar alrededor de 4 hectáreas en 1 año y medio, en alianza con el municipio, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y las comunidades locales. Tenemos mapeado como cerca de 20 hectáreas. En las riberas del Babahoyo y el del río Daule, ya tenemos mapeado. La forma de sembrar o de trasplantar mangle es similar a la como siembran el arroz. Son gente con mucha experiencia y los mangles hemos comprado una asociación de cangrejeros que ellos tienen viveros. Estos mangles fueron traídos desde la isla Santay, donde 123 hectáreas fueron recuperadas desde 2023, en conjunto con el Ministerio del Ambiente, mediante un fondo de inversión ambiental sostenible, como parte de un proyecto que abarcó la restauración de 650 hectáreas en Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro.
con este proyecto. La academia también ha sido parte fundamental en este proceso. Durante la jornada de siembra participaron 40 estudiantes de la materia de Desarrollo Sostenible de la UES. Si Guayaquil tuviera más manglares y menos plantas exóticas, cuando sube la marea, la ciudad sería más permeable y sería menos inundable. La docente agrega que esto se podría replicar en espacios del país donde antes hubo manglares. Estiman que al menos 30.000 de las 100.000 hectáreas perdidas son recuperables. WhatsApp incorporó nuevos emojis entre los que hay objetos, emociones y elementos de la naturaleza. Además, Zoe es la primera profesora de inteligencia artificial de Latinoamérica. Ana María Palacios cuenta más sobre esta innovación educativa. WhatsApp actualizó los emojis para que los usuarios expresen estados de ánimo o ideas. El primero es una cara hinchada como si lo estuvieran ahorcando. La nube, con estrellas y lunas, hace alusión a una pelea. Un bailarín de ballet, una manzana mordisqueada, una ballena gigante, pie grande, el trombón, deslizamiento de tierra y el cofre del tesoro. Estos emoticones se instalarán progresivamente en los celulares que tengan la nueva versión de Android 16 o iOS 19. Zoe no es una amenaza. Zoe es la primera profesora de inteligencia artificial de Latinoamérica. Fue creada para acelerar la capacitación dentro de las empresas y potenciar habilidades digitales. No pretende reemplazar al ser humano, sino impulsar sus capacidades. Soy Zoe, la primera profesora IA de América Latina. La franquicia Assassin's Creed, una de las más vendidas de la historia de los videojuegos, con 230 millones de copias. Lanza Shadows, ambientada en el Japón del siglo XVI. Tiene dos protagonistas, un samurái negro y una mujer ninja. Los dos personajes tienen su estilo de juego para abordar las misiones de diferentes maneras. Finlandia es el país más feliz del mundo por 8º año consecutivo, según un informe de la Universidad de Oxford, la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable y otras organizaciones. Bueno, el reporte analiza 147 naciones y en el top 10 están además 2 países latinoamericanos. Veamos. Este año, una vez más, el número 1 es Finlandia. Un informe anual elaborado por el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford, junto con la encuestadora Gallup, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU y un consejo editorial independiente, elaboraron un ranking de 147 naciones en el que se mide la percepción de la población sobre su felicidad y bienestar, basándose además en una serie de variables, desde corrupción hasta la generosidad de su gente. En este país nórdico, los habitantes confían en las instituciones, lo que genera un sentimiento de seguridad. Los servicios públicos son óptimos, la educación gratuita es de primera, cuentan con un sistema de salud de alta calidad, bajísimos niveles de contaminación, fácil acceso a actividades al aire libre y convivencia con la naturaleza, lo que contribuye al bienestar físico y mental. Esta encuesta considera también el ingreso per cápita y la libertad de la población para tomar decisiones. A Finlandia le siguen Dinamarca, Islandia, Suecia y Países Bajos. Costa Rica es el país latinoamericano mejor rankeado. Está en el puesto 6 por un fuerte sentido de comunidad de los habitantes y el inquebrantable compromiso por el cuidado del medio ambiente. El 10º lugar lo ocupa México. Según sus habitantes, su felicidad y sensación de bienestar radica en la cohesión familiar. Ecuador, en cambio, está en el puesto 62 y como elemento positivo del país destacan la amabilidad de su gente y la biodiversidad. Y el último lugar, el número 147, lo ocupa Afganistán, debido a la hegemonía del movimiento talibán, la falta de libertad para las mujeres y la imposibilidad de recopilar información para este estudio en ese país. La actriz, directora y productora estadounidense Eva Longoria recibirá el galardón de honor en los Premios Platino, que se realizarán el 27 de abril en Madrid, España. Será homenajeada por su carrera cinematográfica y su labor por visibilizar a la comunidad latina en la industria audiovisual estadounidense. Es mundialmente conocida por sus interpretaciones en series como Amas de Casa Desesperadas, Brooklyn Nine-Nine y Tierra de Mujeres.
El muñeco original de la película E.T. el extraterrestre, de Steven Spielberg, estará a la venta con un precio estimado de entre $600,000 y $900,000. La casa de subastas Sotheby's ha confirmado que el modelo original de 1982, elaborado por el especialista en efectos especiales italiano Carlo Rambaldi, se subastará a finales de este mes, junto con una colección de sus obras y de otras películas icónicas. Disney lanza el primer tráiler de la película Otro Viernes de Locos, que después de 20 años vuelve a reunir a Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Revela un nuevo intercambio de cuerpos entre Tess, Anna, su hija y la hija de su novio. El filme de comedia ha generado expectativa y nostalgia entre sus fanáticos que anhelan volver a ver a las protagonistas. La película se estrenará en agosto de este año. Finalizamos este informativo. Las noticias regresan mañana a las 5:55. En contacto directo estará Inés Manzano, y es ministra de Energía y presidenta del COE Nacional, para hablar de la catástrofe ambiental y humana provocada por el derrame de petróleo en Esmeraldas. Además nos acompañará Gabriel Hidalgo, analista político, para responder cómo las dos candidaturas están encarando las últimas semanas de campaña. Sigan, amigos, las noticias en ecuavisa.com y Ecuavisa Play a toda hora. Información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.